¿Qué tal amigos, amigas del ciclismo, amantes de este bonito y duro deporte? Hablamos de ciclismo, hablamos de lo que más nos gusta, del Tour de Francia. ¡Empezamos! Vaya primer día, vaya primera etapa en el Tour de Francia, espectacular, eso sí, salida desde Bilbao con una jornada durísima, con una jornada en la que ahora hablaremos del final, nos ha dejado ver y ha quedado solamente gente importante en la parte final, pero la gran noticia de hoy es el abandono de Enric Mas en la primera etapa y no abandono porque ha llegado a línea de meta, pero sí esa misma caída donde se ha visto involucrado Richard Carapaz y que le ha dejado muy mermado. Ha llegado a 14 minutos, a más de 14 minutos, casi 15 del ganador en Bilbao. Ha llegado a línea de meta, es lo positivo, la parte positiva de Richard Carapaz, pero vamos a ver cómo avanzan las horas, vamos a ver cómo avanzan las noticias y si el corredor ecuatoriano puede seguir en carrera y cómo sigue, en qué circunstancias sigue. De hecho, voy a empezar por ahí, voy a empezar hablando de Richard Carapaz porque es el que más dudas nos siembra ahora, con el que más dudas tenemos. Ojalá siga en carrera, pero por supuesto yo creo, bueno, por supuesto la clasificación general, ese podium, y era uno de los favoritos a conseguir el podium en la clasificación final, lo tenemos que tachar. Lo tenemos que tachar de la lista, salvo que pueda seguir en carrera, que pueda recuperarse de cara a mañana, que más o menos, que pueda ir pasando estos días sin perder más de 5 minutos, digamos, y estar a 20 en la general, salvo que ocurra eso, y a partir de la segunda semana reviva, digamos, recupere su estado de forma, Richard Carapaz lo tenemos que tachar. Y siendo realistas y siendo bastante, o nos da bastante pena, lo tenemos que tachar de la lista por la general. Si ocurriese eso, que aguantase un poquito el ritmo, que sería capaz de recuperarse, quién sabe si luego una fuga en la segunda semana, bueno, lo podría volver a meter, pero es muy complicado que eso ocurra. Es muy complicado que ocurra que una fuga en el Tour de Francia te meta adelante, aunque ya hemos visto casos, y más ante estos dos monstruos, y es muy complicado que un corredor que le hemos visto llegar muy, muy mal a línea de meta y que ha perdido 14 minutos, se recupere, ¿no? Con el hecho de que pueda seguir en carrera y de que pueda continuar y ver si en la segunda o tercera semana es capaz de buscar alguna fuga, es suficiente. El hecho de que siga en carrera, en el caso de Richard Carapaz, va a ser suficiente, pero vamos a ver cómo avanzan las horas, vamos a ver cómo avanzan los días, porque ya digo, ha sido una caída a poco más de 20 kilómetros de meta, de muy mala fortuna, descendiendo el vivero, y se le veía bastante dolorido la rodilla, que además tenía ensangrentada, y bueno, esperemos que sea solo el golpe. Si fuera solamente el golpe, bueno, la cuestión es ir recuperándose poco a poco, pero además es un Tour de Francia en el que no hay descanso, ya lo hemos dicho, ya lo hemos hablado de la previa, es una primera semana en la que no hay descanso porque mañana volvemos a tener una jornada difícil, no sé si para los hombres de la general, pero sí una jornada difícil, y luego en esta primera semana vamos a tener el paso por los Pirineos y el Puy-de-Dôme, ¿no? En la novena jornada, así que es un Tour de Francia encima que empieza pues duro y que empieza complicado, ¿no? Para tener que recuperarse y tener que empezar a contrapié. Así que las opciones de Richard Carapaz para la clasificación general yo se las doy ya por quitadas. Ojalá me calle la boca y ojalá se recupere y recupere esas opciones, pero ya digo que la sensación hoy es muy mala. Vamos a ver. El año pasado no fue por lo mismo, no fue por una caída, pero sí que en la primera semana de la Vuelta a España empezó muy mal en cuanto a estado de forma, o empezó mal en cuanto a estado de forma, peor que los favoritos, y consiguió recuperarse, ¿no? Consiguió darle la vuelta a esa situación. Insisto, primeramente que salga mañana, que sea capaz Richard Carapaz de salir y competir mañana, y a partir de ahí vamos viendo, y vamos, si consigue recuperarse,
podremos tener Richard para el final de la carrera, para más bien la tercera semana, más que la segunda. Pero, como digo, primero de todo, recuperarse y salir mañana. Y el que sí que no va a salir mañana porque no ha llegado a línea de meta, se pierden todas sus opciones, es Enric Mas, un corredor que parecía que había superado la mala fortuna, que el año pasado tuvo muy mala fortuna, que eso le llevó a hacer un mal Tour de Francia, tan malo que tuvo que abandonar, aunque bueno, abandonó por COVID, pero ya venía con tiempo perdido en la general. Un Tour de Francia que venía, o en el que vino el año pasado, bueno, pues afectado por esas caídas que había tenido en inicio de temporada, en Itzulia, en Tirreno, que le habían pasado factura, que a pesar de tener más o menos piernas, o mejor o peores piernas, bueno, pues le afectaban, ¿no? Sobre todo en el descenso, y eso fue una circunstancia que, bueno, pues le hizo perder posiciones y le hizo perder un poco de aquella manera en el Tour de Francia su tiempo, ¿no? en esos descensos. Lo recuperó, se recuperó de cara a la Vuelta, nos dejó muy buena sensación a la Vuelta a España, también en Lombardía. Este principio de temporada había estado bueno, nos venía con Dauphiné, donde no había dejado unas buenas sensaciones o las mejores sensaciones, pero venía con esa ilusión del Tour de Francia, con ganas de revertir lo del año pasado, y la primera etapa, pumba, te vas al suelo, te caes, abandonas, muy dolorido en este caso del hombro derecho. A lo largo de la tarde y de las próximas horas, Movistar Team comentará y dará la situación una vez que se le realicen pruebas físicas y contará el alcance de la lesión. Lo que os podemos contar en este momento, en el momento en el que estamos grabando el vídeo, es que es fuerte dolor en el hombro derecho, en la zona de la escápula, etcétera, y que se le están haciendo pruebas. Abandono, ya en un primer momento se le veía, de hecho no ha habido ademán, no ha habido intención por parte de Enric Mas de subirse en la bicicleta, tampoco de los directores, de Pablo Lastras y Chente, que son los dos directores que le han socorrido, que estaban justo detrás de ese grupo, y no, con esto quiero decir que ya lo han tirado, no, lógicamente, pero da muestras del dolor, ¿no?, que sentía el corredor mallorquí, el corredor de Artà, y una primera etapa del Tour de Francia que nos deja muy fríos, porque era otro de los candidatos al podium. Teníamos que ver su estado de forma, pero era otro de los candidatos sobre todo, como digo, ¿no?, después de Dauphiné, pero era otro de los candidatos al podium a llevarse subir al podium, ¿no?, a llevarse o a estar por detrás de los dos bestias. Lo hemos perdido, yo creo, pienso que al corredor español que más opciones tenía en la clasificación general sobre el papel, porque ahora hablaremos de Mikel Landa y de Carlos Rodríguez, que han llegado con los mejores, pero Movistar Team se queda un poco descabezado, se queda sin su líder, y bueno, no tiene buenos corredores, por supuesto, tiene a Aramburu, que hoy no ha podido meterse en ese grupo final, pero bueno, pues tiene sus opciones en llegadas como las de hoy, tienen al propio Mühlberger, tienen a corredores que van a estar. Cambio de mentalidad para Movistar Team, supongo que hoy el equipo, bueno, pues el hotel del equipo va a ser un funeral, digamos, por utilizar esa expresión, y bueno, pues a partir de mañana resetear la mente, resetear la carrera, resetear estrategias y por lo menos luchar por alguna victoria de etapa, que por qué no puede caer también del lado del equipo, porque tiene muy buenos corredores. Precisamente victoria de etapa, vamos a hablar de lo que ha pasado, vamos a hablar de lo deportivo y de esa pelea. Ya hemos visto la primera pelea entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, ya hemos visto la primera pelea entre UAE Team Emirates y Jumbo-Visma, y ya hemos visto la primera situación curiosa en el Tour de Francia. No tengo yo aquí los datos de historia, no sé si alguno lo tenéis, si lo tienes, y oye, os agradezco algún comentario, porque la primera vez, bueno, no sé si la primera vez, pero sí que lo hayamos visto nosotros, ya digo, si alguien lo ha visto, que nos lo diga, que dos hermanos se disputan una victoria de etapa, pero dos hermanos que corren en equipos diferentes. Adam y Simon Yates, esa ha sido la imagen peculiar de esta primera etapa, se han disputado la victoria en una jornada
en la que, bueno, pues en ese muro de pick sabíamos que se iba a formar, o se iba a jugar la victoria. Se marcharon Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard y Víctor Lafay, el corredor de Cofidis, por delante. La vigilancia entre ellos hizo que les capturasen por detrás y se marchasen los dos hermanos en el descenso. Los dos hermanos que diríamos, ¿colaborarán o no colaborarán? Son hermanos, son gemelos, pero corren en equipos diferentes. Bueno, además Simon en principio es un poquito más rapidillo, Adam ha pasado un poquito mejor el puerto y finalmente la victoria ha sido sin sprint, superioridad para Adam Yates por delante de Simon, ¿no? Ya digo, la situación curiosa de que dos hermanos se han disputado la victoria en el Tour de Francia. A partir de ahí, bueno, pues primera situación, precisamente la de Adam Yates, nuevo líder del Tour de Francia. Sabe, de hecho lo ha dicho después, en la entrevista después de carrera, que viene a trabajar para su, para su compañero, para Tadej Pogačar. Tadej Pogačar es el jefe de filas por encima de todo y que ha pedido permiso, ¿no?, para moverse. Pero ante un eventual problema de Tadej Pogačar, que nadie está libre de tener cualquier tipo de problema, hoy lo hemos visto con Carapaz y con Enric Mas, ante un eventual problema de Tadej Pogačar, ya sabemos, ya tenemos la confirmación de que Adam Yates está en buena forma y es capaz de mantener, y vamos a ver hasta dónde mantiene el maillot, me imagino que la intención de Emirates sea mantenerlo sin mucha, no sé, sin mucha defensa, mayor o menor defensa, pero me imagino que la intención sea mantenerlo y vamos a ver hasta dónde lo mantiene, ¿no? Vamos a ver. Si llega con Pogačar, en principio Pogačar está un paso por delante, pero si llega con Pogačar, vamos a ver. Yo quiero ver esa situación en la que Tadej Pogačar y Adam Yates están en el mismo grupo y se tienen que disputar, o Adam Yates Tadej Pogačar tiene un poquito más de fuerza. Vamos a ver si le ataca a su compañero, si le roba el maillot amarillo. Bueno, vamos a ver. Y la segunda análisis de cara a la general que nos deja esto es que Tadej Pogačar empieza el Tour como lo empezó el año pasado. Luego le pasó factura, luego quizás ese desgaste le pudo pasar factura en la famosa etapa del Granón, pero lo empieza como lo empezó el año pasado. Luchando todo, luchando los sprints. Es verdad que en este caso era un grupo reducido, un grupo donde había que luchar y siendo ganador. Además, yo creo que si nos enseñan la imagen de Pogačar levantando los brazos y nos dicen que no sabía que iba su compañero por delante, nos lo creemos, porque ha celebrado, ha ganado el sprint del grupo, ha sido tercero, pero ha tenido la diferencia suficiente para celebrarlo y para alegrarse por la victoria de su compañero, ¿no? También nos dice un poco, esa celebración tan espontánea también nos dice el sentimiento y el compañerismo que hay en un equipo, en este caso en Emirates. Esa sensación, como digo, esa celebración, y ya digo, eso es espontáneo, no es preparado, ni mucho menos, nos da muestra de lo que decíamos antes. ¿Qué va a pasar si Adam Yates va con Tadej Pogačar en el mismo grupo y tienen la opción de disputarse el liderato, ¿no? Bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, pues también nos da un poco esa medida, ¿no? Y Jonas Vingegaard ha aguantado, ha estado ahí, hasta donde había que estar, no ha gastado fuerzas de más. En este caso no se ha metido al sprint, ha sido noveno, ha estado en el punto que había que estar cuando se ha marchado Pogačar en pick, pero no ha dado más de sí, ¿no? Como digo, sabiendo quizás que no era el más explosivo en este sprint final, ha estado ahí y sabiendo dónde tenía que estar. Adam Yates es nuevo líder, Simon a 8 segundos, a 18, Tadej Pogačar, que ha picado 4 segunditos sobre el resto de favoritos. Siguiente ha sido Thibaut Pinot, cuarto, que ha iniciado el sprint, pero ha pasado el avión esloveno. Uno de los aviones eslovenos, porque hay varios aviones eslovenos. En cuanto a la general, poco más que decir. Sí que quiero terminar hablando de corredores españoles, Mikel Landa y Carlos Rodríguez. Los dos, además, una etapa en la que, bueno, pues era muy dura, pero en la que, sobre todo las cotas finales, no se les adaptaban bien a sus características. Son corredores más escaladores, más de puertos largos y no se les adaptaban bien a estas
Características y buena sensación, verles con los mejores, 12º Mikel Landa, 13º Carlos Rodríguez. Buena sensación, además los dos van a tener que tomar el mando en la carrera, el mando del avión español, ¿no? Del buque español, porque sin Enric Mas ahora son los dos corredores favoritos o los dos corredores que deben de pelear la clasificación general. Bien los dos por aguantar ahí, bien los dos por estar en esa parte final, buenas sensaciones. Confío un poquito más en Carlos Rodríguez de cara a la clasificación general, no por nada, de cara a tener una mejor posición, no por nada en especial, sino porque creo que la crono es un poquito superior a Mikel Landa. Y creo que la montaña los dos son muy, muy parejos. Por eso confío un poquito más en Carlos Rodríguez, pero ahora mismo las miradas nuestras se tienen que dirigir a Mikel Landa y a Carlos Rodríguez. Tengo muchísimas ganas, pero muchísimas ganas de ver hasta dónde es capaz de llegar Carlos Rodríguez en este Tour de Francia. De hecho, ha sido el mejor corredor de Ineos y el único corredor de Ineos que se ha metido en esa parte final, porque ni Thomas Pidcock, creo que era una carrera que se le podía adaptar, ha conseguido meterse, ha llegado por detrás en ese grupo ya más numeroso a 43 segundos, ni Egan Bernal, que ha llegado en el mismo grupo a 43 segundos, por delante de Tom Pidcock. Muy buenas sensaciones de Egan Bernal. En Egan Bernal es lo que tenemos que hacer, ir día a día, y que llegue en este grupo de 43 segundos. Creo que hace unos meses, no voy a decir la temporada pasada, creo que hace unos meses era impensable que Egan Bernal estuviera en el Tour de Francia y que Egan Bernal estuviera tan adelante en el Tour de Francia. No sé, yo soy el 23º y de ahí solo puede ir a más, ¿no? Pero bueno, gente que ha perdido tiempo, que deberían... por cierto, gente que debería haber estado en la pelea por la etapa, en principio, gente como Van der Poel, aunque quizás era un poquito más dura, ha llegado a esos 43 segundos, Pello Bilbao, también podía ser un corredor que podía estar en la pelea por la etapa. Bueno, se ha puesto muy cara la victoria de etapa. Y nada, Guillem Martin, que es otro de los hombres de la general, también ha perdido esos 43 segundos en la general respecto a Adam Yates. Bueno, un poco el resumen, ¿no?, de la gente importante, de la gente noble, que ha perdido ese tiempo. Por delante, en cambio, en el grupo de favoritos, pues también estaban Jay Hindley, Matías Skelmoxe, el propio David Boudou, el propio Wout van Aert, que no se ha metido. No sé si no ha querido meterse en esa pelea por el tercera posición o no ha podido meterse. Yo creo que más bien no ha querido. Que nada, que poco más que deciros de esta primera etapa del Tour, poco más. Vaya primera etapa del Tour de Francia. Mañana nos vamos de Vitoria a San Sebastián en una de las jornadas más largas, 210 kilómetros, con final en Jaizkibel. Se corona a poco más de 15 kilómetros de meta y a partir de ahí largo descenso. No creo que vaya a ser como hoy tan para hombres de la general, pero ojo, muy atentos a ese final.